y de una manera compenetrada para nuestra vida. O sea que el propósito de nuestro servicio es ministrar vida. Eso Amén. es al principio, de que lo que tenemos que dar nosotros es vida. ¿Y cómo viene la vida? Pues únicamente a través de la palabra de Dios. Aquí mencionaron dos versículos, el 2 Corintios 4:16, Efesios 4:12 al 16 también, y 1 Corintios 14:26. O sea que todo esto nos apoya para que lo que nosotros demos de vida no son nuestras propias expresiones, sino la palabra de Dios. O sea que la vida interior dice y no la exterior, porque dice que se vaya desgastando el hombre exterior, pero que el interior esté vivificado. De esa manera no tenemos una vida individual, sino una vida corporativa. Él habla y hace énfasis en que tengamos un nacimiento diario. Él pone el ejemplo del sol y que este nacimiento sea todos los días, o sea que todos los días tenemos que ser avivados. El recobro consiste en que cada día nosotros debemos de ser renovados. O sea que el día de ayer ya, por decirlo así, perdió vigencia de alguna manera, o tal vez no vigencia, pero hay cosas nuevas que hoy podemos experimentar. Él también habla de que esta experiencia individual, este avivamiento individual, es distinto a los avivamientos masivos, porque en alguna manera son muy, digamos, trascendentales y muy como, o sea que digamos, se ve una gran cantidad de personas y como que estamos muy movidos en nuestro hombre interior en cuanto al alma, de forma almática. Pero lo que sí perdura es que cada uno de nosotros esté en un avivamiento interno, personal. O sea que esta renovación tiene que ser una renovación constante en nosotros del día a día. Por otro, habla también de la edificación orgánica de Cristo. O sea que a través de esa edificación orgánica, Él nos va cimentando y nos va ayudando a que nosotros estemos conformados a Él. Por otro lado, dice que tenemos que aprender a estar interesados en las demás personas. O sea que por un lado tenemos la vida y por otro lado de que tenemos que tener interés por los hermanos. Hablaba de unos ejemplos de alguna hermana que ora por otra y la hermana al final, la hermana salva, entonces le da gracias al Señor porque salva. Pero después ve que no es tan viviente y vuelve a orar al Señor para que esta hermana sea viviente y de esta manera se interesa por las otras personas. O sea que hay cosas que nos tienen que preocupar para que la vida de iglesia sea, como es corporativa, pues esa es una parte de la vida corporativa. Hay otra parte en la lección 26, habla de la bendición y tiene el ejemplo de los 5 panes y que alimentó 5,000 personas. O sea que el Señor bendijo estos alimentos y esta es la bendición que nosotros tenemos que pedir para que no sea nuestra obra, sino la obra del Señor. Porque cuando Él dio los 5,000 panes, no fue la obra de Pedro ni de Pablo, sino que fue la bendición que Él dio a los alimentos y que bendijo con eso a todos los demás. De esta forma nosotros no debemos que perder de vista de que la bendición tiene que venir de Él para que esto sea multiplicado. O sea que al Señor debemos de entregarle toda nuestra labor. Incluso Él decía cuando barremos, cuando hacemos alguna parte física, que esto sea en función de que sea edificada la iglesia. Hay algunos aspectos administrativos que no son tan importantes, aunque son necesarios, pero que lo más importante
es que nosotros busquemos la bendición de Él. Y lo repite mucho, que nuestros hábitos sean eliminados, que de nada, nada nuestro sea para el servicio de iglesia, sino que sea una vida de bendición. O sea, cuando recibimos bendición, si no se recibe, esto es muy pobre y problemático. Entonces tenemos que estar muy atentos a que el Señor nos bendiga y bendiga a la iglesia y bendiga lo que estamos haciendo para que esto sea pues para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que muchas veces que lo que recibimos inmerecidamente es mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero es la obra del Señor, la bendición del Señor que viene a nosotros, no por nosotros, sino por la edificación del cuerpo, para que el cuerpo sea conformado. O sea que nosotros tenemos que ver, no tenemos que esperar ningún resultado particular, sino y todas nuestras debilidades y nuestros fracasos van a estar presentes. Pero incluso decirle, hermano, si fracasamos y nos equivocamos, el Señor va a suplir todo esto. O sea que no debemos de preocuparnos, sino que debemos hacer bien las cosas, pero con la bendición del Señor. Amén. Hermanos, pues el hermano nos hablaba al principio acerca del servicio, pero el hermano nos explicaba de que debe existir un servicio basado en la vida y nos dio algunos ejemplos de algunos que servían o algunos que estaban en el servicio. Lo más importante es la vida que ellos poseían y que todo debía hacerse con esta vida. Entonces me gustó mucho eso que hizo porque nosotros pensamos que la obra es algo muy particular o algo que es muy práctico. Sin embargo, depende totalmente de la vida. Y con respecto a esto, el hermano también habló acerca de un avivamiento, que como explicaba el hermano Jorge, no debe ser un avivamiento como el que ha ocurrido por muchas épocas o en parte de la historia donde pareciera ser que la iglesia se ha levantado y ha resurgido, pero que luego decae, sino que él explicaba que este avivamiento debe ser un avivamiento diario, constante, algo debe ser un renovar de nosotros delante del Señor en nuestro hombre interior, porque como decía el versículo, ¿verdad? El hombre exterior se va desgastando, sin embargo, el hombre interior se va renovando de día a día, y eso es bien interesante porque nosotros nos estamos haciendo viejos en nuestro hombre exterior. Sin embargo, la renovación del hombre interior es algo real, es algo que hoy en día, pues, debe ser algo tan normal, ¿verdad? En nosotros. Entonces necesitamos hoy ser avivados y tener comienzos. Y una palabra que él dio con respecto a esto es que el Señor es el sol que se levanta cada mañana. Y en nosotros Él debe levantarse cada mañana. Él debe ser nuestro sol, nuestra esperanza, nuestro todo. Debe ser nuestro levantar de la muerte aún, ¿verdad? Después de haber dormido. Y Él debe ser totalmente la esperanza para nosotros. Luego nos habló de una palabra muy particular en cuanto a que nosotros debemos de estar interesados. Y esta palabra es muy oportuna porque de veras yo le diría que mi condición normal, yo no estoy muy interesado, ¿verdad? En la iglesia, no solo en el servicio, sino en el pastoreo hacia los hermanos. Pero esto es mi hombre natural. Realmente en el ejercicio del Espíritu yo debo de estar muy interesado en el pastorear de los hermanos. Y él utilizó dos palabras que me gustaron mucho con respecto a eso de estar interesados, y es que nosotros debemos de llevar en nuestros hombros a los hermanos. O sea, debemos de estar cargados con los hermanos, pero también deben los hermanos estar en nuestro pecho para poder abrazarlos. Y en este sentido, pues necesitamos hoy recobrar el amor del Señor porque pues normalmente no somos muy afectuosos en cuanto al interés que tenemos por los demás hermanos, sino que pareciera que tenemos pues un desinterés general por ellos. Entonces que el Señor hoy pues pueda avanzar en medio de nosotros para poder ser estos hermanos, ¿verdad? Que llevan en los hombros a otros y que definitivamente abrazan a otros en su pecho, ¿verdad? Y después habló acerca de la bendición del Señor, que lo es todo. Inclusive dice él que los hermanos pueden hacer algo bien o pueden hacer algo mal, pero no depende de eso, sino que depende de la bendición del Señor. Hoy debemos nosotros de orar y de pedirle al Señor que si hay algo en nosotros por lo cual su bendición no está ahí,
que nos lo muestre para que podamos sacarlo y depurarlo, ¿verdad? A veces nosotros no consideramos esto, pero pues hay muchas ocasiones en que la bendición del Señor no está en un lugar, no está en una circunstancia, no está en un trabajo, ¿verdad? Entonces debemos no solo preguntarnos, sino que el Señor nos alumbre, ¿verdad? Con respecto a por qué es que algo no está impidiendo esta bendición, ¿verdad? Puso el ejemplo de los panes y los peces, ¿verdad? Y cómo es que no era tan importante el número, sino que realmente lo que era importante era que la bendición del Señor iba a estar ahí y que estuvo ahí. Y también nos daba un ejemplo con respecto a, por ejemplo, ¿verdad? Algo que tenía la bendición del Señor era nuestro temperamento, ¿verdad? Solo lo puso como un ejemplo, pero yo me ponía a pensar cómo es que muchas veces nuestra ira, nuestras prácticas normales nos quitan esa bendición, ¿verdad? Porque pareciera ser que no tenemos prácticas vitales normales, entonces pues no está la bendición ahí. Y el hermano terminó con una palabra que me impresionó mucho, que dice, si no recibimos la bendición o no recibimos la bendición de Dios, tal vez yo sea el problema. Y es algo muy duro esta palabra, porque a veces no consideramos, pero nosotros podemos ser ese problema, ¿verdad? Por el cual la bendición de Dios no está hoy en medio de nosotros. Así como Ángel ponía el ejemplo del domingo, ¿verdad? Primero, en el caso de Pedro, esta mujer estaba su pecado la tenía con fiebre y enferma, pero en el caso del leproso, su pecado había alcanzado tal condición que todo él en su cuerpo estaba lleno de lepra, pero también esta lepra podía contagiar a los demás y de alguna manera le causaba la muerte a las demás personas, ¿verdad? Entonces se lo comparaba yo diciendo, bueno, Señor, somos un problema, porque si estamos drenando la vida, estamos quitando de la vida a los demás y lo que les pasamos es lepra, necesitamos hoy arrepentirnos y considerar esta situación, ¿verdad? Porque el yo es un gran problema, ¿verdad? El yo es un gran problema, es terrible el yo, ¿verdad? Es una, es una máscara total de Satanás, ¿verdad? En la que estamos metidos y consideramos inclusive que estamos bien, ¿verdad? Cuando realmente la bendición de Dios no está con nosotros. Entonces, alabado sea el Señor, que el Señor pueda hoy mostrarnos mucho más de esto, ¿verdad? Debemos de anhelar, debemos de amar la bendición del Señor. No debemos de seguir adelante si la bendición del Señor no va con nosotros, porque nada de lo que hagamos, no solo en la obra, sino en la vida práctica de la iglesia, en nuestra vida familiar, en la vida de servicio, no sirve de nada si la bendición de Dios no es la que va delante de nosotros. Amén. Pues quisiera comentar de lo que ya compartieron los hermanos. Este asunto, el primer punto que toca es el asunto del servicio, que nuestro servicio debe ser orientado hacia administrar la vida y debe ser algo que debe ser orgánico. Entonces no es algo, entonces digamos, pues nos alienta a ser aquellos que sean vivientes y orgánicos, tomando al Señor. Pero importante es que podamos ver que pues puede ser que sí, que no, pero que tengamos una idea de que, por ejemplo, las cosas en la iglesia como el cuidado de los jóvenes o los niños o las hermanas es algo que debe ser organizado o debemos simplemente nombrar a alguien. Y creo que en estos últimos 10 años hemos tenido ya alguna experiencia con eso. Alguna de las labores del servicio en la iglesia pues son simplemente asignadas y pues a veces funciona un tiempo, pero esto no es una expresión orgánica. Orgánica, ¿qué quiere decir? Que es algo normal, ¿verdad? Por ejemplo, un niño va creciendo y es normal que quiera aprender a caminar, es normal que quiera aprender, que vaya aprendiendo a hablar y que intente hacerlo. Entonces, en cuanto al servicio, esto es algo que debemos aprender, que es como un resultado. El servicio no es algo que, mire hermano, dígale a fulanito que haga esto, o hermano, mire, dígale a la fulanita que haga tal cosa, ¿verdad? O aún entre los hermanos, que entre los hermanos nos digamos, mire, pues lo que hay que hacer es decirles que hagan y que no hagan, sino que esto es un asunto que es producido orgánicamente. Ahora, el asunto de la vida, pues, ¿esto qué quiere decir? Que a veces las capacidades humanas, pueda que, aunque entendemos en cuestión teórica basada en el ministerio, que
pues Dios puede usar nuestras habilidades siempre y cuando pasen por la cruz, pero siempre y cuando, ese es el importante, porque puede ser que alguien no tenga una cierta habilidad para hacer alguna labor o algún servicio, pero que ministre a Cristo en lo que diga y en lo que hace. Entonces, esto es lo más importante, ¿verdad? Que el asunto es que ministremos la vida. Entonces, por ejemplo, cuando estamos cuidando de alguien y le decimos que lea o le ayudamos a leer, puede ser que no retenga todos los detalles de una cierta lectura, pero reciba o capte algo que en el compartir muy simple transmite esta vida. Pues de esto se trata, ¿verdad? Digamos, debemos ahí sí que salir de este concepto de que pues simplemente podemos dar buenas profecías repitiendo, usando la capacidad que tenemos para retener y hablar, pero transmitir la vida. Entonces este es el primer aspecto que me llamó mucho la atención y vale la pena que lo atesoremos, ¿verdad? Que entendamos esto, especialmente en nuestra familia. Cuando ministramos a nuestra pareja, si está animada o no, lo importante no es señalar los errores y las faltas, sino impartir la vida, que esto es lo que trae el resultado. Entonces, cuando cuidamos a nuestros hijos, lo que, como les digo, nosotros tendemos a corregir, a querer decir qué hacer y qué no hacer. Esto al final es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero lo que hace la obra de la transformación es Cristo como vida. Si nosotros lo consideramos y vemos en nuestra propia experiencia, mucho hemos ganado al recibir del Señor mediante la lectura, la oración y la impartición de Cristo a través de la palabra en los hermanos. Entonces esto es lo que debemos replicar, ¿verdad? Replicar esto en la vida. Luego la segunda, rápido, era el tema de que nos deben importar las personas. Entonces esto es algo que si de veras estamos muy dejados, como decía Marvin, pues hoy debemos considerar, ¿verdad?, qué clase de personas puede que seamos, porque puede que, digamos, pues es problema de cada quien, ¿verdad?, que levantemos los hombros como lo acabo de hacer, pero inicia con nosotros mismos, con nuestra pareja, los que estamos casados, con nuestros hijos. ¿Qué tanto nos preocupamos por la salvación de ellos y de ellas, ¿verdad? Es decir, teniendo la oportunidad de afectar a estas personas que nos rodean, a estos familiares, y ofrecérselos a Dios como una ofrenda, haciendo que sean salvos y que sean perfeccionados y perfeccionadas. Y por supuesto a los demás de la iglesia, pero no debemos irnos tan lejos, sino que por lo menos de nuestra propia persona, pero los que están a nuestro alrededor, el que está cerca de mí, el que me escucha, ¿verdad? Ese genuino interés va a traer algo que es este crecimiento, y al final el tema de la bendición me llamó mucho la atención, pero bueno, por lo menos identificarla, pero el asunto de ser aquellos que la puedan retener. Recuerdo que hace algún tiempo atrás hablamos acerca de esto, o leímos al menos, acerca de que Dios bendice a la iglesia y Dios bendice a las familias, pero a veces nosotros no tenemos la capacidad de mantener y retener esa bendición. Entonces, ahí mencionaron qué cosas nos ayudan a no retener la bendición, a no obtenerla a veces al principio, nuestra misma manera de ser, nuestro carácter. Entonces son cosas las cuales necesitamos trabajar. Pero ¿cómo trabajamos con esto? No, pues trabajando directamente con el carácter, pero sí ver esos rasgos que hacen que la bendición de Dios no la retengamos. Debemos aprender a hacer estos odres que no pierden el agua, ¿verdad? Que no pierden lo que sea que se almacene en nosotros. Pero es bien importante este punto. Entonces me llamó la atención estos tres asuntos. Una es el servicio en coordinación y de una manera orgánica, el tema de interesarse en las personas, y por último el tema de la bendición de Dios. Pero me llamó la atención más el hecho de ser aquellos que la retienen, que la mantenemos con nosotros, que no se pierde de nuestras manos.